Bienvenidos a Hablemos de Política, un espacio donde analizamos, debatimos y entendemos el escenario político previo a las elecciones primarias. Mi nombre es Álvaro Mejía y les estaré acompañando en la conducción de este programa que se transmite en vivo y en directo a través de GoTV y las redes sociales de elheraldo.hn y laprensa.hn. En esta ocasión me acompaña como invitado especial el precandidato presidencial del Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano, quien encabeza y dirige el movimiento y la corriente interna Rescate y Transformación. Bienvenido, ingeniero. Mucho gusto, Álvaro. Gracias por invitarnos a estos escuchadísimos programas y será un placer conversar contigo durante la próxima hora sobre un tema tan acuciante como lo es la política. Ingeniero, popularmente es usted conocido como Roma. ¿Cómo surge y de dónde proviene esa peculiar forma de llamarlo? Efectivamente, políticamente, en el interno del partido principalmente, nos conocen como Roma, que es el acrónimo de Roberto Martínez. Y nosotros venimos en política desde muy niño, desde muy joven. Nacimos en Arenal, departamento de Lloro. Luego nos trasladamos a estudiar secundaria a la ciudad de Olanchito. Y ahí, joven también, unos 16 años, ya nos incorporamos a colaborar con los programas de radio del partido en la ciudad de Olanchito. Y comenzó una larga carrera política ligada a una carrera profesional que fue la carrera de Ingeniería Civil aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cuántos hijos tiene, ingeniero? 2 hijos y varios nietos, y ahí trabajando duramente por la unidad de la familia y porque todo esté realmente en paz familiar. Y antes de dedicarse a la política, ¿qué es lo que hacía usted particularmente? Yo trabajé en ingeniería civil, mi especialidad es construcción de carreteras, es decir, infraestructura vial. Trabajé en la carretera, los proyectos viales en el Valle de Jamastrán, en la pavimentación de la carretera Sabao-Lanchito, los limones, la Unión Olanchito, y la carretera Santa Rita Lloro, muchas con una compañía italiana. Ahí estuvimos nosotros cuando justamente en ese proyecto de Santa Rita Lloro llegó Callejas a visitarme. Ya yo era político, era convencional, y comenzamos una relación de amistad política con Rafael Leonardo Callejas, y yo fui, como consecuencia de eso, diputado por el departamento de Lloro, posteriormente diputado por el departamento de Francisco Morazán y vicepresidente de la República con Rafael Leonardo Callejas. Ingeniero, ¿y cuáles son sus pasatiempos cuando ya usted no se dedica de lleno a política? Bueno, me encanta ver fútbol. Antes lo hacía con frecuencia de manera presencial en el estadio y siempre en la televisión, pero ya para jugar un poco deporte físicamente, ajedrez, mucho el ajedrez, y jugaba tenis. Me he retirado un poquitico por estas cosas de la política, pero soy miembro del Country Club de Tegucigalpa y en las canchas de ahí practicamos tenis de campo. En cuanto al fútbol, ¿qué equipo es su favorito de la Liga Nacional? Olimpia. Olimpia. Todos los de la zona bananera en el sector del Valle del Aguán, prácticamente somos Olimpia. Y de allá surgieron grandes figuras que le dieron mucha gloria a Olimpia. Y en cuanto al tenis, ¿lo practicó, aprendió? Porque sabemos que es un deporte bien complejo, al igual que el ajedrez. Pero... Sí. Tenis, sí, me encanta jugar tenis. Y desde luego, no hacía a nivel tan competitivo, pero sí, lo entiendo bien, disfruto con el tenis, hago ejercicio con el tenis, sudo bastante con el tenis y juego con algún nivel medio de calidad. ¿Y a sus hijos le inculcó este gusto por los deportes, ya sea por el tenis, fútbol o el ajedrez?
Mi hijo es mucho con el ajedrez digitalmente, y también le gustó mucho el fútbol. Mis hijos han vivido desde muy jóvenes en el extranjero. Roberto, mi hijo primero, se fue a estudiar a Canadá de 16 años, y desde entonces ha venido con una vida profesional por varios países. Ahora mismo está en un negocio de maquila de computadoras, tiene una oficina acá, otra en San Salvador, y está por aperturar una en los Estados Unidos. Y mi hija es arquitecta también, ahí luchadora, vive del ejercicio de su profesión. Pero ambos están fuera del país o lo vienen a visitar Vienen a ocasionalmente. visitar, y mi señora va también, pasa bastante visitándolos a ellos por razones de un nietecito ahí que nos tiene todos emocionados. Sí. Ingeniero, ahora, ¿cómo valora usted el acuerdo anunciado entre el actual gobierno y los Estados Unidos de América para que se mantenga el tratado de extradición? Muy positivo. Me parece que es una rectificación que va a ser mucho beneficio al país. Los Estados Unidos son nuestro principal amigo, nuestro principal socio diplomático, y consecuentemente con la lucha tan difícil contra la narcoactividad, el país no puede por sí solo asumir esa tremenda responsabilidad. Siempre es muy positivo tener amigos de el nivel de los Estados Unidos para que nos ayuden a controlar ese problema. Entonces yo creo que esa rectificación va a ser bastante bien recibida. ¿Por qué decide usted volver a incursionar en política y aspirar particularmente a la presidencia de la República? Mire, bueno, siempre he estado en política, pero cuando fui vicepresidente probé ser candidato del partido hace unos 25 años, tal vez, 25 o 30 años. Y de aquella experiencia surgieron una regeneración democrática en el partido, muy conocido. Uno de ellos, el expresidente Juan Orlando Hernández, surgió con nosotros cuando él alcanzó su primera diputación. Mauricio Oliva, Gladys Aurora, César Castellanos Madrid, que fue alcalde de Tegucigalpa, toda una generación de políticos que entraron muy jóvenes y que estuvieron ahí bastante tiempo vigentes. Y luego muchas ofertas para que yo asumiera la candidatura del partido, que buscara la candidatura del partido, pero siempre me negué, y una oferta seria del presidente Lobo y el mismo Juan Orlando querían que en las elecciones del 2017, o no, en las 2014 quizás, yo fuese el candidato del partido. No había querido aceptar, pero de repente, viendo números, viendo estadísticas, descubrimos que un porcentaje muy importante de gente del partido está resentida, no quiere saber nada, no quiere hacer presencia en las elecciones primarias e internas. Entonces resolvemos hacer un movimiento político nuevo para atender ese espacio de insatisfacción. Y un grupo de jóvenes comienzan a trabajar, y en apenas 4 meses conforman un movimiento político, le dan personería jurídica, conforman su declaración de principios, su programa de acción, su minuta doctrinaria, y luego, ya estando debidamente legalizado, buscan una figura presidencial para que los represente. Y es así como, después de analizar varias opciones, llegan donde el doctor Carlos Urbizo, y él acepta ser parte del esfuerzo presidencial de este grupo. Y comenzamos a estructurar las planillas, los mínimos, que eran 200 planillas para corporación municipal y 14 planillas para planilla de diputados. Y luego, ya con los requisitos cumplidos y certificada nuestra inscripción,
decide el doctor Urbizo abandonar la lucha por las candidaturas del partido en las elecciones primarias. Tratamos de convencerlo, no se pudo. Total, que él piensa que su mejor opción es buscar una alternativa independiente con vistas a las elecciones generales. Comienza un distanciamiento y se provoca su renuncia, y es así como la asamblea del movimiento resuelve caer con nosotros en esta responsabilidad de encabezar la fórmula presidencial. ¿Tiene anécdotas de cuando fue funcionario en las administraciones de expresidentes nacionalistas, ingeniero? Sí, bueno, quizás, cuando una vez yendo para La Mosquitia, estábamos en San Pedro Sula con el presidente Callejas, íbamos para La Mosquitia, era candidato muy fuerte ya cerca de las elecciones, pero le avisan que su mamá no estaba muy enferma y él se viene para Tegucigalpa y nos comisiona para que lo representemos en el viaje a La Mosquitia. En el viaje a La Mosquitia tuvimos varias incidencias. Una avioneta, pequeña avioneta, en la pista aquella rural, un semoviente en medio de la pista, y no se podía pues más que abordar el aterrizaje y rodeando el mar, un segundo intento, y felizmente se logró superar aquel problema, pero prácticamente después de que se perdió el motor, y sin motor logramos aterrizar. Iba también Roberto Ramón Castillo Callejas y un camarógrafo conocido del partido, ahí Carlitos le decíamos. Luego, cuando llegamos ya a La Mosquitia, aquel mar de gente, impresionante mar de gente, supuestamente sobre Callejas, y Callejas no estaba, no habíamos tenido oportunidad de informar, y se lanzan sobre nosotros, y ya después que comenzamos a explicar que Callejas no ha podido haber llegado, comienza la gente a enfurecerse con nosotros, y costó tranquilizarlo, y es un evento pues que no dejó de ocasionar algunas preocupaciones, pero después nos hicimos bastante amigos de La Mosquitia, y después nosotros fundamentamos nuestra expresión política propia con mucho apoyo desde La Mosquitia. ¿Y con quién más usted valoró trabajar de cerca, ya que bueno, fue servidor público, no solamente con Callejas, sino también en el tiempo de la presidencia de Ricardo Maduro y de Porfirio Lobo Sosa? ¿Con quién usted estuvo más a gusto poder desempeñarse en la administración pública? Bueno, con Callejas cambia la historia de los designados presidenciales. Dejan de ser figuras decorativas, y en el caso nuestro, Callejas nos confía la fundación y la presidencia del directorio del Fondo Hondureño de Inversión Social. Y ese es un acontecimiento trascendental en la proyección social del gobierno Callejas. También Copeco. Nosotros fundamos y fuimos presidente y primer secretario ejecutivo de Copeco. Tuvimos varias responsabilidades en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Luego, con Maduro, nosotros tuvimos la suerte de ser ministro de Agua y ministro y gerente general del SANA. Y también en los 2 años finales del gobierno de Maduro fuimos ministro de Educación. Otra bonita experiencia, porque yo, siendo ingeniero, sin ninguna experiencia en temas pedagógicos, se me confía el Ministerio de Educación, justamente porque creen que yo soy, porque creen que tengo algunas habilidades en eso de conversar, de dialogar y de resolver problemas. Y honestamente yo sí me siento así como que me jacto diciendo que me siento bien cuando dicen que soy un gran conciliador. No me gustan los pleitos y me gusta conversar. Y ahí tenemos algunas ideas sobre cómo provocar una gran reactivación de la hermandad hondureña mediante un ministerio de confraternidad y reconciliación nacionalista. En el gobierno de Pepe Lobo nosotros fuimos ministros de Energía y gerente general de la ENER durante los 2 primeros años de gobierno de Pepe Lobo. Y ahí nosotros nos retiramos del gobierno de Pepe
y no formamos parte ni siquiera un día de ninguno de los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández, pese a que nosotros habíamos hecho bastante por su carrera política, ya dijimos, en nuestras planillas él logró su primera diputación. Pero sí hubo ofrecimientos por parte de Sí, el expresidente Hernández para que usted formara parte de su gabinete. sí, hubieron oportunidades, algunas conversaciones, pero realmente yo tuve ahí un incidente que vamos a comentarlo quizás en algún momento, que resolví apartarme completamente de la política, dedicarme al ejercicio de mi profesión como ingeniero civil, y hay una situación que ahora nos anima a regresar al tema de la política, porque en las últimas vueltas de la vida, se puede decir, no podemos aceptar que hayan algunas páginas manchadas por alguna persecución, que nosotros decimos persecución a gente inocente. Eso es detestable por Dios y por la Biblia, y eso fue lo que, pues, que de alguna manera me motiva a dar la cara y a asumir este gran reto como lo es una aspiración presidencial. Estamos apenas comenzando con esta conversación con nuestro invitado especial, hablando de particularidades, pero todavía falta mucho más, conocer propuestas y qué lo diferencia a Roberto Martínez Lozano de sus demás contrincantes nacionalistas. Ya volvemos después de una pausa y a su programa Hablemos de Política. No nos cambien. Estamos de vuelta en su programa Hablemos de Política con nuestro invitado, el ingeniero Roberto Martínez Lozano, mejor conocido como Roma. Y ya ahora vamos a entrar de lleno, ingeniero, sobre lo que serían las propuestas y el plan de gobierno. Específicamente, ¿en qué está basado este plan de gobierno del movimiento Rescate y Transformación? Nosotros tenemos tres grandes acciones para lo interno del partido en estas elecciones primarias. Primero, la unidad de toda la base del Partido Nacional. Nosotros descubrimos que hay algunos resquemores, rencillas y rencores que tienen que ser arreglados. Dirigentes muy importantes de dimensión principal que se han apartado de la última campaña general sobre todo, y que esos asuntos deben ser arreglados. Hemos dicho insistentemente que partido dividido no nos va a servir para ganar elecciones. Entonces, la unidad del Partido Nacional es esencialmente importante para constituir una gran posibilidad de victoria. Pero hemos dicho también que la unidad nace del corazón, se practica con el ejemplo y no se puede apoyar simplemente en la palabra. Eso es uno, la unidad. Y luego aconsejar, insistir con el elector nacionalista para que concurra a la urna de manera evasiva, pero con un voto razonado. Un voto que concluya con la escogencia de nuestros mejores candidatos, para que vayamos a las elecciones con la mejor oferta electoral posible, sobre todo con presencia de caras nuevas, de gente joven, que se quite el tradicionalismo que tanto nos ha hecho daño en el pasado, y que podamos ir con una alternativa diferente que implique una regeneración, una nueva regeneración democrática en el partido. Entonces, con unidad, con buenos candidatos, viene lo que estamos ahora pretendiendo conversar, que es lo que hemos llamado nosotros nuestra oferta patriótica de transformación nacional, que se fundamenta en tres grandes pilares: trabajo, paz y solidaridad. Sobre cada uno de esos pilares tenemos muchas ideas que se van explorando, que van tomando forma, y nosotros estamos ya como conformando un gran equipo de intelectuales que están colaborando con ideas para que terminemos la planificación que le propondremos a los hondureños, en el entendido que quien no planifica, planifica su fracaso, y que estamos obligados a presentar
ideas claras, ideas que vuelvan a levantar la credibilidad del elector sobre lo que significa el Partido Nacional y que cambien la opinión de muchos sobre que los políticos nacionalistas son políticos indecentes, que son políticos que no merecen el voto de los ciudadanos independientes. En eso estamos y sobre eso podemos platicar alrededor de algunas de puntualizar algunas de las ideas claves que nosotros tenemos en esa propuesta patriótica de transformación nacional. Sí, hablando en el caso particular de propuestas, ¿cuáles serían las más relevantes en estos ámbitos? En salud, educación, seguridad y desarrollo económico. Usted elige cómo responderlas. Sí. Casi todo parte de la prosperidad de un país, porque si no hay dinero suficiente para atender necesidades básicas, vamos siempre a tener problemas de todo. En desarrollo económico, para comenzar, nosotros decimos que hay que pensar en grande, bastante en grande, y actuar en pequeño rápidamente, porque cuando un proyecto grande se visualiza, se comienza a diseñar, desde ese mismo momento comienza a generar empleo. Entonces, proyectos de desarrollo que provoquen empleo productivo. Golfo de Fonseca, pobreza, triste realidad de la gente que rodea el Golfo de Fonseca. Y el Golfo de Fonseca es una enorme riqueza. Las potencialidades, las riquezas del Golfo son maravillosas. Las potencialidades en minerales tipo y como en gas natural licuado, por ejemplo, son impresionantes. Entonces, el desarrollo trinacional del Golfo de Fonseca, que implicará la participación de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Gran polo de desarrollo para la zona sur del país. Y luego, simultáneamente a ese desarrollo, armamos el desarrollo de la bahía de Trujillo. Igualmente con grandes emprendimientos en turismo, en educación, en infraestructura vial y portuaria y en infraestructura aérea. Y en consecuencia con esto pegamos esos grandes polos de desarrollo con lo que nosotros llamamos una franja especial de desarrollo económico, que pasaría por los departamentos de Valle, los departamentos de El Paraíso y el departamento de Olancho. Y esa franja estaría comunicado por transportes multimodales, ferrocarril. Y esto pega con la idea de la histórica aspiración del ferrocarril interoceánico. También el transporte terrestre en esa misma vía y el transporte aéreo y luego el transporte fluvial en cada uno de los mares, apuntando a uno de los puertos cabeza. Entonces, con esta franja y una gran iniciativa de desarrollo industrial a los márgenes de la franja, nosotros podemos ir realmente trabajando bastante. Esto se parece a la idea de la sede, pero con algunas grandes diferencias. Primero, tiene que ser políticamente y socialmente concertada, para que no haya resquemores de nadie. Tiene que provocar de manera visible, transparente y real un gran compromiso de responsabilidad social empresarial. Y lo más importante, no tiene que dejar ningún resquemor que pueda afectar la soberanía territorial. Con todos estos componentes nosotros nos lanzamos a esto que llamamos una gran franja de desarrollo nacional. Eso es, en términos resumidos, una de nuestras principales propuestas, y con este tipo de cosas estamos bastante seguros que generaremos miles y miles de empleos. El país se desarrollará significativamente y los hondureños se darán cuenta que el sueño de los hondureños está aquí, en el interior de nuestras propias fronteras, y nadie tendrá necesidad de apuntarse en caravanas de la muerte para ir a buscar trabajo en otro país. Entonces, esa es una de nuestras principales iniciativas, y hay otras que si hay tiempo las podemos también conversar. Ingeniero, sí, tomando esto que usted menciona, ¿cómo hacer para que las personas, porque usted menciona que podría ser algo similar a la sede, pero para evitar que haya malentendidos
o confusiones, ¿cómo puede explicárselo para que la gente crea que no se va a violentar la soberanía nacional, ni va a haber ningún inconveniente al margen de la ley? Me imagino que ustedes lo están planteando de otra forma, pero sí podría tener alguna similitud esta Sí. propuesta en particular. Sí, es que es difícil encontrar iniciativas de desarrollo que no apunten de esa manera. Todo el mundo así ha crecido y hay países que han salido y han alcanzado niveles de riqueza extraordinarios con ese tipo de iniciativas. Conciliación política, en primer lugar, concertación profunda para que no haya dudas, transparencia total. Transparencia llevará a maximizar los procesos administrativos y también llevará a cero corrupción. En las sedes pasadas se advertía algo así, se nos atacó, de que detrás de una sede había un gran negocio. Entonces, eso va a quedar totalmente eliminado de cualquier sospecha mediante la ingeniería artificial que se aplicará para que haya 100% de transparencia, con 0% de corrupción y el máximo posible de mejoramiento de la gestión administrativa. Y ya decíamos también la garantía plena de responsabilidad social empresarial para que se vean claramente los beneficios sociales, comenzando por la gente que está influida por el proyecto y también a nivel nacional. Y desde luego una revisión profunda de los aspectos constitucionales y determinar que no hay nada que confronte o violente la soberanía territorial. Eso en la experiencia que se apuntó en el pasado, se hablaba de un gobernador especial, de jueces especiales, prácticamente se nos criticó de un estado dentro de otro estado. Entonces todo eso desaparecería de esta iniciativa que estamos nosotros proponiendo. Y en cuanto a salud y educación, ¿cuáles son sus proposiciones? En educación, José Cecilio del Valle lo decía, la primera necesidad de la República se llama educación. Un país educado está destinado a prosperar. Nosotros pensamos algunas ideas que las exploramos durante fuimos ministros de Educación. Hay bastantes colegios en los pueblos y en los departamentos con orientación técnico-agrícola. Nosotros probamos en el momento que fuimos ministros de Educación una alianza apoyado por Taiwán, por SICA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana, el gobierno de Honduras a través del Ministerio de Educación y la Escuela Agrícola del Zamorano, para hacer pequeños zamoranos de todos estos centros, bastante tecnificados, para que pudiésemos llevar toda la educación posible al campo y para que con esa educación hubiese posibilidades de empleo para gente joven y que esa gente le ayudara a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a los que producían leche y queso de manera artesanal, a que se tecnificaran y realmente hacer una enorme prosperidad en el campo y que hiciera del campo un espacio con capacidad de producir las demandas alimentarias básicas de la población. Eso es en el nivel educación. Y también para empleo a los jóvenes. Estamos pensando en ideas que eduquen de manera puntual y mejoren el conocimiento de jóvenes en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Y esos jóvenes educados de esta manera podrán trabajar a control remoto desde Honduras con cualquier fábrica o empresa o país del mundo. Y ahí es donde lo acoplamos con una democracia puesta al servicio del desarrollo del país, que promocione estas posibilidades del país y que puedan promocionar la oportunidad de empleo de estos jóvenes debidamente educados. Y también en el tema educación, nosotros pensamos, bueno, ya tenemos educación gratuita para primaria, pero nuestra educación para nivel superior, nivel de bachilleratos también tiene que ser 100% gratuita. Y debe implicar esa educación gratuita a nivel primario, un almuerzo gratis, un almuerzo totalmente gratis y un bono al transporte. Nosotros sabemos cuánto sufren los padres para llevar de una aldea al colegio a sus hijos. Y a veces por eso se producen
de manera masiva las deserciones escolares y también eso pasa con la deserción en los niveles de educación secundaria. Estas cosas también van en el tema educación. Yo fui ministro de Educación, sé que esto es posible, estuvimos con esto y también el plan masivo de becas en el campo de la tecnología y de becas también sociales para gente que aunque no tenga los rendimientos académicos tan trascendentales, sí tenga por razones sociales la oportunidad también de ser becado. En el tema salud, los hondureños tenemos que procurar un medio de salud para poder tener una vida social y económica productiva. Quien no tenga salud tiene la suerte perdida. Y nosotros proponemos un plan de clínicas médicas para que se muevan por todo el país y le den atención a todos los hondureños, atención preventiva, vacunación, telemedicina y toda esa serie de cosas están fuertemente consideradas en nuestro proyecto patriótico de transformación nacional. Ingeniero, ¿qué hará o qué es lo que puede plantear usted para poder reducir de una vez por todas estas pérdidas operativas e históricas que ha tenido y que ha ido arrastrando el ENET durante mucho tiempo? Nosotros tenemos que apartarnos lo más pronto posible de la generación de energía con combustible fósil, es decir, con diésel, con búnker y esa serie de cosas. Porque esas soluciones son las más rápidas, porque dejamos que la emergencia nos alcance, resolvemos de esa manera. Pero nosotros tuvimos la oportunidad, siendo gerentes de la ENE, de una cooperación de China continental sobre las prospecciones de la energía en Honduras, hídrica, eólica, solar, maremotriz, y de investigar fuertemente las posibilidades de gas natural licuado en el país. Entonces, las pérdidas, que son terribles, se resuelven con energía renovable lo más cerca del consumo. Eso se conoce como energía distribuida. Es decir, que si los principales problemas están, para decir un ejemplo, en el Valle de Sencenti, pues yo ahí pongo una energía eólica y no tengo necesidad de líneas de transmisión, porque con esas líneas de transmisión es que se producen las principales pérdidas técnicas, pero también las pérdidas no técnicas, que son robos, hurtos y todas esas cosas, desaparecen completamente con la implementación de tecnología tipo blockchain, se llama, que son las mismas que se usan para validar los diferentes procesos en el minado de criptomonedas. Entonces, con eso llegamos también, igual que en otros temas, a la 100% transparencia y al 0% de corrupción. Nadie nos va a poder robar energía si nosotros tratamos de defendernos con los más altos niveles de tecnología. Sí. Ingeniero, ¿y cómo impacta la violencia política y los asesinatos de dos precandidatos del Partido Nacional ocurridos recientemente? Lamentable. En Esparta, nuestro candidato alcalde de la Corporación Municipal, Óscar Montoya, fue asesinado para robarle una moto. Y también un candidato alcalde de otro movimiento en el municipio de Morazán. Impactan negativamente en la democracia. Felizmente, muy rápidamente se dio cuenta que esto no tenía causales políticos, porque si hubiese sido así, sí, la democracia sufriría lamentablemente por estos dos asesinatos. Pero eso también, en esos mismos días estaban ocurriendo 6 muertos en Olancho y otros en otros lugares. Es decir, esto no es justo lo que nos está pasando. La violencia toma dimensiones insoportables. Nuestras carreteras, nuestras calles se están convirtiendo en calles de verdadera muerte, en corredores de violencia, y eso no puede continuar. Y eso se resuelve con una policía eficiente, con una policía respaldada debidamente por la comunidad, por una policía tecnológica, por la colocación de un sistema de semaforización inteligente satelital, con incorporación de cámaras que puedan capturar imágenes en tiempo real y apoyar a la policía. Esas son otras de las cosas que, ligadas a la violencia y a la policía,
que estamos también considerando en nuestra planificación. Sí. ¿Cree usted que el Partido Nacional podría volver a llegar al poder sin la necesidad de una alianza política partidaria? Sí, depende de cómo salga de estas elecciones primarias. El partido tiene que salir unido y tiene que salir con buenos candidatos. Candidatos que puedan vender una imagen diferente del partido y con una propuesta verdadera, creíble, que nos crean la propuesta. Esas son circunstancias que pueden ayudarle al partido a ganar una elección por sí solo. Pero también no se descarta la posibilidad de conversaciones y de alianzas con otros partidos políticos. Yo creo que la democracia necesita ser revitalizada y pase lo que pase, los intereses de Honduras tendrán que ser primero a los intereses de cualquier otra conveniencia partidaria. De no ganar las elecciones primarias en el Partido Nacional, ¿apoyará a quien se convierta en el candidato presidencial para los comicios generales? Sí, sin duda, pero las elecciones primarias tienen que provocar unidad y esa unidad soportarse en justicia política, libertad electoral, respeto a la voluntad del pueblo. Si las cosas son así, no tengo ninguna duda de que todos los tres candidatos que pierdan van a apoyar al candidato que gane. ¿Por qué cree usted, ingeniero, que el actual gobierno dio una imagen de cambios y terminó siendo más de lo mismo? Infortunadamente eso pasó porque eso es incurrir en un delito que se llama estafa política, que es el delito de prometer cosas que no se piensan cumplir. Eso es no ser consecuente en la palabra con las promesas. Y por eso es que tiene que vigilarse. Vigilarse no solo la promesa de los candidatos, sino que también la promesa de los partidos políticos como institución y el compromiso que se tiene cuando se planifica y cuando se determina un plan de gobierno, en donde hay que hacer las cosas. Los presidentes son simples ejecutores de una planificación que se hace de manera colectiva. Entonces, ¿usted considera que toda la hondureñidad, todos los ciudadanos, todas las personas que habitamos en este país, hemos sido, a excepción de los partidarios y de las personas afines a Libertad y Refundación, hemos o fuimos estafados por parte del actual gobierno? Sí, y no solo este gobierno, muchos otros, víctimas de estafa. Porque si se prometen cosas y no se hacen, y si se promete, por ejemplo, educación gratuita y no se hace educación gratuita, si se promete que se va a controlar la violencia y vivimos en un mar de violencia, si decimos que vamos a pacificar el campo y el campo es un hervidero de problemas, así no se puede. Si decimos que vamos a darle energía renovable al pueblo y estamos hasta las orejas de energía térmica, esas son las cosas que realmente hacen que los partidos políticos recuperen credibilidad. Y eso normalmente pintan la necesidad de las escuelas de liderazgo. Todos los partidos tienen que tener escuelas de liderazgo, porque la principal necesidad de una sociedad democrática es la producción académica de políticos de calidad. Los políticos de calidad no se equivocan, no dicen mentiras, y eso es lo que necesitamos. Y es ahí donde los jóvenes tienen un gran espacio y una gran obligación. Nadie puede ser indiferente a la incorporación a los temas de la política, porque la política es la ciencia que mueve y orienta el desarrollo de una sociedad. Nadie puede ser indiferente a los temas políticos. Entonces todos los jóvenes, sobre todo, deben participar lo más pronto posible en política. ¿Por qué los nacionalistas deberían de votar por Roberto Martínez Lozano en las elecciones primarias del próximo 9 de marzo? Porque nosotros representamos un espacio de dignidad, porque somos representantes de una nueva oferta electoral, figuras nuevas, rostros diferentes están en nuestras planillas. Vale decir Erasmo Portillo aquí en Tegucigalpa, vale decir Melvin Ferraro en San Pedro Sula, Adrián Funes en Choluteca, Juan Francisco Rivera, la doctora Alejandra Rosales en Santa Lucía. Hay toda una oferta electoral que nosotros representamos y entonces sí vale la pena votar por el movimiento Rescate y Transformación. Y porque nosotros hablamos de rescate, y rescate es rescatar al partido de rumbos que no son correctos en nuestro punto de vista y que tienen que ser regresados a mejores oportunidades y destinos. Entonces tienen que votar por nosotros porque nosotros vendemos la idea de un latido de esperanza
para que juntos todos los nacionalistas, debidamente unidos, podamos ganar las elecciones generales y construir el mejor futuro para el pueblo hondureño. Al regreso estaremos con nuestro segmento de la urna secreta. Mientras tanto, no se despegue esta transmisión que está siendo dada a conocer y en directo siendo transmitida a través de GoTV y las redes sociales del heraldo.hn y la prensa.hn. Ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro programa Hablemos de Política con el ingeniero Roberto Martínez Lozano y en este segmento que es más interactivo llamado La Urna Secreta. Ingeniero, pues la mecánica es sencilla. Usted va a tener que sacar de este recipiente preguntas que han sido formuladas, que nosotros no conocemos el contenido. Usted va a sacar cada papelito, lo va a mostrar a su cámara y posteriormente contestar cada una de estas interrogantes. Pero tú me ayudas a leerla. Ok. ¿Cree que las nuevas generaciones en el Partido Nacional deberían de ocupar más cargos de elección popular y de dirección partidaria? Totalmente de acuerdo. Y justamente esa es una de las cosas que también comentábamos aquí. Es una necesidad, porque partido que no revitaliza su existencia con sangre joven pierde la oportunidad de ser grande. Los partidos políticos tienen que dar espacios a la juventud. Quien no permita espacios a la juventud pierde el derecho de ganar elecciones primarias y consecuentemente también el derecho a perder las generales. Proseguimos, ingeniero, para que usted saque otra pregunta. ¿Tienen méritos y deberían de reelegirse los actuales diputados del Partido Nacional? No todos. Nosotros somos opuestos a la reelección continua de diputados y de alcaldes. Tiene que hacerse una rigurosa investigación sobre cada uno de los candidatos, diputado y alcalde. Infortunadamente hay muchos que buscan el poder desde el poder mismo y eso no es consecuente con una buena democracia. Conocemos a algunos diputados y algunos alcaldes que realmente merecen estar otra vez en sus posiciones, pero otros no debe confiarles el partido otra vez su voto en la urna. ¿Cómo se podrá quitar el Partido Nacional imagen y estigma de institución política ligada al narcotráfico? Nosotros somos 1.260.240 votos probados en las elecciones generales pasadas. Los que se han insinuado como implicados en narcotráfico no son ni 240. Entonces somos un partido grande, un partido donde su inmensa mayoría es gente correcta y gente limpia. La imagen de partido incorrecto se quita con una profilaxis profunda. Hay que limpiarnos de aquella gente que se compruebe que ha cometido realmente cosas contra la administración pública, contra el honor y contra la decencia. En esta pregunta, ingeniero, dice, del 1 al 10, ¿qué calificación le da al mandato de la presidenta Xiomara Castro? 5. ¿Por qué 5? Yo creo que se falla desde el comienzo. El país vive en divisiones y en diferencias improductivas. Primer día de un buen gobierno es convocatoria a la reconciliación nacional. Convocar a los mejores talentos y gobernar con ellos. Nosotros no podemos vivir en estas divisiones que le provocan desgracias irreparables al pueblo. Y además no puede cometer un gobierno la irresponsabilidad de algunas políticas, tipo echar a Taiwán, un amigo histórico. Eso implica solo en Taiwán, así rápidamente, perder 250 empresas dedicadas a la camaricultura.
Y eso que antes provocaba 26 millones de libras de camarón, ahora solo producen 8 millones. Y el desempleo es terrible. Miles y miles de empleados, sobre todo mujeres, han tenido que sufrir la consecuencia. Buscamos otra pregunta, ingeniero. Y esta dice, está al revés, dice, ¿apoyó la reelección de Juan Orlando Hernández? Sí, hicimos una consulta en donde se decía que la reelección legítima y como en los Estados Unidos por una sola vez era procedente. Sin embargo, se cometió el error de ir un número de diputados a solicitar por una vía incorrecta la reelección. La reelección debió surgir de la propia base, de los patronatos, de todo eso. Ese es el pueblo que debió haber aconsejado la reelección. Sí, muy malo el procedimiento. La reelección para un buen presidente de manera alterna está completamente considerada por nosotros. Y ahora, ¿cómo se podría regular lo que sería la reelección? Porque prácticamente quedó abierta, pero ¿cómo se podría hacer para evitar que volver a caer en ese error y en esos señalamientos que se le ha hecho al Partido Nacional? Es necesario regresar al Congreso y determinar la alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República que quedó inalterable con ese procedimiento que se escogió en el pasado. Nosotros pudimos haber ganado la elección sin reelección fácilmente, pero bueno, ahora estamos en un problema que no se sabe si la reelección es legal, si no existe y cosas de esas, ¿verdad? Entonces, el partido propuso la regularización de la reelección en su momento, la reglamentación también, pero no quiso la bancada de oposición en aquel tiempo acompañar la iniciativa que presentó el partido. Sí. Ya nos sacamos una pregunta más. Dice, mencione 3 cosas que aplaudiría del actual gobierno y 3 cosas que no han sido de su agrado. He estado visitando el país y realmente es triste ver cómo una infraestructura que costó mucho tiempo está tirada al abandono. Lo que antes se podía trabajar con una simple conservación, ahora necesita una reconstrucción completa. No me gustó lo que se hizo con Taiwán, que prácticamente provocó desempleo masivo, y tampoco me gusta la confrontación que se tiene ahora mismo en el campo destinado a producir alimentos, pero con los campesinos y los empresarios agrícolas en paz. ¿Qué nos gusta de este gobierno? Difícilmente encontramos algo que pueda satisfacernos plenamente, pero los intentos de llevar al país sobre una ruta democrática son plausibles. Es decir, yo veo que hay un interés muy fuerte del gobierno, que los presupuestos han sido oportunos y que se está trabajando en función a más democracia en el país. También en lo que yo puedo visualizar, no he visto al gobierno hacer una persecución como la hicimos con nuestro propio gobierno. Y eso también califica muy bien, sobre todo al presidente Zelaya, coordinador del gobierno, a quien no lo vemos dando persecución política como se ha visto en el pasado. Y también algunas iniciativas relacionadas con la construcción de la represa El Tablón en San Pedro Sula va a hacer que se superen muchas de las tristezas y las inundaciones que ocurrían en un valle tan importante como el Valle de Sula. Ingeniero, le agradecemos por habernos acompañado. Muchas y gracias. También a ustedes por el favor de su sintonía. Les invitamos a que mañana nuevamente estén pendientes de Hablemos de Política. Muchas gracias y recuerden que su voto cuenta y es fundamental para la democracia.